Bienvenidos al informativo de Magnificat.tv, dedicado a ofrecer noticias de la Iglesia. Es miércoles 10 de octubre de 2018. Comenzamos. Está teniendo lugar en Roma el Sínodo de los Obispos sobre los jóvenes. Aunque el desarrollo de los debates es secreto, algunas intervenciones se han dado a conocer. El Vaticano ha anunciado que por decisión del Papa se va a investigar a fondo sobre el caso McCarrick, aunque la investigación durará varios meses. El cardenal Müller ha rechazado que el sínodo pueda tener carácter magisterial, como un concilio, y ha pedido al Papa que se reconcilie con Monseñor Vigano. La popularidad del Papa se hunde en Estados Unidos, sobre todo por la forma en que ha actuado ante los casos de pederastia. Un grupo de seglares norteamericanos han puesto $1 millón para costear una investigación sobre todos los cardenales de cara a un próximo cónclave. El Sínodo de los Obispos sobre los jóvenes ha dado sus primeros pasos en Roma. Aunque las deliberaciones son secretas, se han podido conocer algunas intervenciones. El Santo Padre inauguró la semana pasada el Sínodo de los Obispos sobre los jóvenes. En el mensaje que dirigió a los padres sinodales, les animó a que no se dejaran guiar por criterios elitistas y eticistas, a la vez que invitaba a olvidar lo de siempre se ha hecho así. El cardenal Marx, presidente de los obispos alemanes, en rueda de prensa volvió a plantear el tema del celibato sacerdotal y pidió que se tuviera una actitud más positiva hacia la homosexualidad. Incluso reconoció que de estos asuntos se hablaba mucho en el sínodo. Creo que el sínodo es una buena ocasión para tratar este asunto. Hay varias intervenciones al respecto. El tema está presente en todo el mundo, dijo. El prefecto del Dicasterio para las Comunicaciones, Paolo Ruffini, en el resumen ofrecido a la prensa, dijo que en el sínodo se había hablado de la valoración de las relaciones sexuales antes del matrimonio. Al prohibir estas relaciones, se corre el riesgo de alejar de la Iglesia a los jóvenes que no pueden vivirse en ellas. Por su parte, Monseñor Chaput, arzobispo de Filadelfia, criticó que se estuviera utilizando la terminología LGTB en la Iglesia y que no se presentara a los jóvenes el tesoro de la moral católica sobre la sexualidad humana. Otro interviniente fue Monseñor Fisher, arzobispo de Sídney. Pidió perdón a los jóvenes por haberles defraudado tanto en lo concerniente a los abusos sexuales que han sufrido algunos sacerdotes, como por el hecho de no haberles ofrecido el mensaje de la Iglesia sobre la sexualidad. La Oficina de Prensa del Vaticano ha anunciado que se abrirá una investigación más profunda sobre todo lo relacionado con el caso del excardenal McCarrick acusado de pederastia. La Oficina de Prensa de la Santa Sede publicó el sábado una declaración del Papa Francisco sobre la confusión y los debates relacionados con la carta de Monseñor Vigano y lo que se sabía sobre la conducta indebida sexual del excardenal McCarrick con los seminaristas. El Papa aclara que ordenó una investigación tras registrarse la notificación de la Archidiócesis de Nueva York a la Santa Sede de la acusación de un hombre a McCarrick de haber abusado de él en los años 70. Dicha investigación fue realizada por la Archidiócesis de Nueva York y a su término la documentación relativa fue enviada a la Congregación para la Doctrina de la Fe. Mientras tanto, debido a que surgieron graves indicaciones durante el curso de la investigación, el Santo Padre aceptó la renuncia del arzobispo McCarrick del Colegio de Cardenales, prohibiéndole el mandato de ejercer el ministerio público y obligándolo a llevar una vida de oración y penitencia. La Santa Sede, añade el comunicado, a su debido tiempo dará a conocer las conclusiones. Además, con referencia a otras acusaciones formuladas contra el arzobispo McCarrick, el Santo Padre decidió que la información recopilada se combinara con un estudio más exhaustivo de toda la documentación presente en los archivos de los dicasterios de la Santa Sede. El cardenal Müller, exprefecto de Doctrina de la Fe, ha criticado la decisión del Papa de transformar el Sínodo de los Obispos de consultivo en deliberativo, haciendo que sus conclusiones sean magisterio de la Iglesia. En una entrevista a EWTN, el prefecto emérito de la Congregación para la Doctrina de la Fe pide al Papa que responda a las acusaciones de Monseñor Vigano. No desmiente que el pontífice le ordenara para una investigación sobre el cardenal O'Connor y se pregunta de dónde pueda salir la idea de que un sínodo es magisterial,
cuando solo lo son concilios ecuménicos. El cardenal alemán pidió al Papa que responda a sus acusaciones o preguntas diciendo: «El pueblo de Dios tiene derecho a saber qué sucedió». Además, aseguró que el Santo Padre debe trabajar para perseverar la unidad de la Iglesia y superar las divisiones de los fieles. El cardenal también dijo que los sínodos no tienen autoridad magisterial. En la Constitución Apostólica Episcopalis Communio del mes pasado, el Papa Francisco dijo que el documento final del sínodo ahora formaría parte del magisterio ordinario del sucesor de Pedro, sujeto a la aprobación papal. Pero el cardenal Müller dijo que no sabía de dónde había salido la idea de que los sínodos pueden ser magisteriales. El sínodo de los obispos no es un concilio ecuménico, no tiene autoridad magisterial, dijo. El Papa no puede cambiar la construcción básica de la Iglesia. La popularidad del Papa se está hundiendo rápidamente, al menos en Estados Unidos. Muchos católicos consideran que no está haciendo lo suficiente para castigar a los que protegieron a los sacerdotes corruptos. Un estudio del prestigioso instituto sociológico Pew Research Center reveló que la popularidad del Papa Francisco en Estados Unidos se está desmoronando. 6 de cada 10 católicos creen que su respuesta a los casos de curas pederastas ha sido pobre, y por lo tanto su popularidad está debajo de la que tenía Benedicto XVI. Actualmente, solo 3 de cada 10 católicos tienen una imagen muy positiva del Papa Francisco. Esto representa una caída de la imagen positiva del 24% desde 2015 y un 14% desde la última vez que Pew Research Center hizo la pregunta en enero de este año, lo cual, desde el punto de vista sociológico, es una caída brutal. 6 de cada 10 católicos sostienen que su empeño para manejar los escándalos de curas pederastas es pobre. Casi el doble de personas que a principios de 2018 calificaban así su tratamiento de estos casos, y casi el triple de los que lo definían de este modo en 2015. Incluso entre los católicos que dicen que asisten a misa semanalmente, el porcentaje que le da a Francisco una calificación positiva por su manejo de la crisis de abusos sexuales se ha reducido a un 24% entre los hombres y un 23% entre las mujeres. Una iniciativa totalmente inusual ha sido puesta en marcha por un grupo de laicos en Estados Unidos. Han contratado a exmiembros del FBI para que investiguen a todos los cardenales electores. Un grupo de laicos estadounidenses está lanzando una nueva iniciativa para evaluar la actuación de los cardenales en la lucha contra el abuso y la corrupción. Ha contratado a exagentes del FBI como investigadores, dirigidos por Phil Scala, un exagente especial de supervisión de la agencia. Para ello han reunido $1 millón. Académicos, abogados y editores ayudarán a redactar un dossier que cubra a todos los cardenales que puedan votar en el próximo cónclave, es decir, aquellos menores de 80 años. Su objetivo es aumentar la transparencia y la honestidad en el gobierno de la Iglesia, para ayudar a los cardenales votantes a que sepan cómo son sus colegas y puedan decidir su voto con conocimiento de causa. El informe no respaldará ni atacará a ningún cardenal. Se limitará a aportar datos. El informe evaluará el historial de los cardenales, tanto positivo como negativo, en áreas como abuso y encubrimiento, malversación legal y financiera, y equivocaciones, evasión o engaño cuando se enfrentan cargos creíbles de abuso o corrupción. También buscará comprender las redes de mecenazgo, dinero e influencia que ayudan a florecer la corrupción y el abuso sexual. Nuestro editorial de esta semana está dedicado al Sínodo de los Obispos sobre los jóvenes que se está llevando a cabo en Roma en estos días. Acaba de comenzar en Roma el Sínodo de los Obispos dedicado a los jóvenes y a la pastoral vocacional. Es un sínodo que empieza en medio de la polémica. Una polémica, en primer lugar, externa. Estos últimos meses se han conocido numerosísimos casos de abusos por parte de sacerdotes a menores de edad. Y se han conocido en determinados países, lo cual no significa que solo sea en esos países donde esta tragedia, esta desgracia ha tenido lugar. Y eso, repito, ha generado tensión porque algunos han dicho que no era el momento de hacer este sínodo, sino que quizá hubiera sido mejor cambiar el tema y reflexionar sobre el papel de los obispos. De hecho, un obispo, el que tenía que venir representando a la Conferencia Episcopal holandesa, se ha negado a acudir.
Luego el sínodo tiene en su interior también tensión, es el enfrentamiento entre dos líneas, unos que buscan el acercamiento de los jóvenes a Cristo y que se plantean si eso no se podría hacer suprimiendo la moral sexual o parte esencial de la moral sexual, y otros que hablan en cambio de que la fidelidad a Cristo tiene que estar por encima de todo. Bien. Y luego otro elemento esencial en este sínodo es que por primera vez en la historia un sínodo va a ser deliberativo. Es decir, los sínodos nacen como un organismo de consulta por parte del Papa. Se reúnen, tratan un tema, le ofrecen sus conclusiones al Santo Padre. Al principio las conclusiones eran también secretas. El Papa las toma, asume lo que él quiere y después elabora un documento que es una exhortación apostólica, que ese documento papal tiene el rango de magisterio ordinario. Es decir, ese documento enseña, obliga a la Iglesia. No como un dogma de fe, pero sí es magisterio ordinario. Por primera vez esto ha cambiado por una decisión del Papa hecha pública pocos días antes de que empezara el sínodo. Y ahora los sínodos ya no serán consultivos, sino que serán deliberativos. Es decir, lo que el sínodo apruebe es magisterio ordinario, con la condición, naturalmente, de que eso que apruebe el sínodo sea después firmado por el Papa. Esto no ocurría hasta ahora en la Iglesia Católica, excepto con los concilios. Los concilios, efectivamente, elaboraban unas conclusiones, unos documentos que se convertían en magisterio ordinario cuando el Papa los firmaba. Esta condición de que el Papa tenía que firmarlo sirvió, por ejemplo, en el caso del Vaticano II, para que Pablo VI hiciera llegar a los que estaban elaborando los documentos aquellas cosas que a él no le gustaban, con la advertencia de que si no se modificaban no iba a firmar esos documentos. Entonces se llegó a un consenso, se llegó a un acuerdo, y al final el concilio elaboró las grandes constituciones, Lumen Gentium, por ejemplo, y después el Papa las pudo firmar. En este caso es una situación, repito, inédita, porque por un lado va a tener ese valor de magisterio ordinario, pero no sabemos si el Papa va a hacer llegar también sus opiniones o no. En cualquier caso, lo que el sínodo apruebe será algo que se convierta en, de alguna manera, obligatorio. Repito, no será nunca un dogma de fe, pero sí será magisterio ordinario, con tal de que el Papa lo firme, lógicamente. Ahora, la diferencia entre el concilio y el sínodo es que en el concilio participan todos los obispos, todos tienen derecho a participar, mientras que en el sínodo participa una representación de las conferencias episcopales y luego un elevadísimo número, no estoy muy seguro, pero quizá otro tanto o aproximadamente, que son nombrados por el Papa según su propia opinión y que naturalmente va a condicionar el resultado final de esas conclusiones con las que termine el sínodo de los obispos. Estamos, por lo tanto, ante un sínodo decisivo. Por un lado, el enfrentamiento interno, que es en el fondo lo que se viene arrastrando en la Iglesia desde el Concilio Vaticano II, y por otro lado el hecho de que por primera vez en la historia un sínodo va a tener carácter, lo que apruebe un sínodo y sea ratificado por el Papa, va a tener carácter de magisterio ordinario. ¿Cuáles son esos motivos de discrepancia entre los dos grandes sectores que hay en la Iglesia? Repito que llevamos así ya bastantes décadas con esta situación. Por un lado están los que dicen que el tema de los jóvenes o de la pastoral vocacional, los que dicen que la moral sexual de la Iglesia espanta, aleja a los jóvenes. No creo, no tengo ni idea de lo que va a pasar, el sínodo acaba de comenzar, pero no creo que lleguen al extremo de decir que ya no es pecado, pues, por ejemplo, convivir sin casarse, o que ya no es pecado tener relaciones homosexuales, o que ya no es pecado pues ir con prostitutas, o que ya no es pecado el adulterio. No estoy seguro de que eso no va a ocurrir. Vamos, sería una extraordinaria sorpresa que eso sucediera, sino que más bien es probable que, digo, es probable, yo no tengo ni idea de lo que va a pasar porque el sínodo está comenzando, pero es probable que se vaya por la línea en que terminó los sínodos anteriores y fue recogida el Amor y Leticia. Hay que tener en cuenta las circunstancias, es decir, esto sigue estando mal, pero hay que ver esas circunstancias y en función de las circunstancias, eso que está mal, objetivamente no está mal,
subjetivamente, es decir, esto está mal, pero no está mal para ti, porque tus circunstancias hacen que esto para ti no sea pecado, porque no tienes la suficiente libertad o formación o lo que sea para que eso puedas optar, decidirlo con todas las consecuencias. Si no tienes el grado suficiente de libertad, no es pecado para ti. Bien, es decir, sería una especie de vaciamiento de la moral católica, pero sin nominalmente, formalmente derogarla. Esa sería probablemente, aventuro yo, una postura. La otra postura es, creo que está representada de una forma especial por Monseñor Chaput, el arzobispo de Filadelfia, es la postura de los que dicen que la moral sexual católica es buena para los jóvenes y que lo que hay que hacer es presentarles a los jóvenes precisamente en qué consiste esa moral católica. Y que además rechazan, como ha dicho Monseñor Chaput en su primera intervención dentro del sínodo, rechazan completamente la aceptación incluso del lenguaje LGBT, porque consideran que la primera batalla que hay que dar y la que no hay que empezar perdiendo es la batalla del idioma. Si nosotros aceptamos su terminología, de alguna manera ya estamos aceptando lo que viene en el contenido de esa terminología. Por ejemplo, hablar de pareja en lugar de hablar de esposos. Bueno, es decir, hay un choque entre ambas posturas. Insisto, creo que esto no es nuevo, llevamos así bastantes décadas. Unos que piensan que haciendo un cierto tipo de concesión, vaciando de alguna manera el contenido de la moral católica, vamos a conseguir que los jóvenes no se vayan o que regresen, y los otros que dicen que, por el contrario, haciendo eso no vamos a conseguir más que desprestigiarnos y precipitarnos aún más en la ruina, en el vacío. Creo que hay que tener en cuenta dos cosas. Primero, lo que ha sucedido fuera de la Iglesia Católica. Eso creo yo que es muy importante, porque este debate nuestro es relativamente nuevo, repito, llevamos ya unas cuantas décadas así, pero cada vez se hace más explícito el debate, y creo que en este sínodo ya se ponen todas las cartas sobre la mesa, además con la posibilidad de que lo que allí se apruebe sea magisterio y sea obligatorio. Pero en el fondo esto no es más que la copia de lo que ha sucedido en las iglesias protestantes llamadas históricas, los luteranos, los anglicanos, o llamados también episcopalianos, metodistas, reformados o calvinistas, o también se llaman en algunos sitios presbiterianos. Bueno, es decir, ¿qué ha pasado con estas iglesias? Porque podemos fijarnos en el resultado. Este debate lo tuvieron ellos hace, además, ya mucho tiempo. Sirvió el vaciamiento de los contenidos morales, especialmente moral sexual y de la familia, sirvió para que esas iglesias se reforzaran, para que hubiera más fieles en sus templos, para que hubiera una acogida a todos estos grupos y la gente acudiera más, tuvieran una más exitosa pastoral vocacional. La realidad es que no. Y esto es la realidad, no es que a mí me parece que, no, esto es la realidad. Es decir, las iglesias protestantes históricas, que no hay que confundir con las sectas, las iglesias protestantes históricas, luteranos, calvinistas, episcopalianos, esas iglesias que han aceptado todo. Hay obispas, no solo obispos, hay obispas homosexuales ejercientes, lesbianas. Esas iglesias que han aceptado todo, esas iglesias están todavía mucho peor y tienen una crisis aún más grande que la Iglesia Católica, empezando porque tienen una crisis interna de amenaza de división, como sucede entre las iglesias anglicanas de África y las iglesias anglicanas episcopalianas de Estados Unidos. Es decir, ese camino de decir, cuanto más vaciemos del contenido de nuestras exigentes normas morales, especialmente en el campo sexual, más gente vamos a tener. Eso en las iglesias protestantes ha fracasado rotundamente. Creo que esto hay que tenerlo en cuenta si lo que se pretende de verdad es acercar las personas a Cristo. Pero por encima de cualquier argumento sociológico, yo creo que hay un argumento más importante. Y pienso en los mártires de cualquier época, no solamente los de los primeros siglos. Pienso en los mártires de las víctimas, por ejemplo, del nazismo en Alemania, o de las víctimas del comunismo. Ahora el Papa estuvo recientemente en Lituania y elogió a las víctimas del comunismo allí, no digamos en Polonia, en tantos otros países. Pienso en los mártires. Ellos lo que tenían delante
su experiencia es que no solamente morían ellos como ser humano, o morían ellos y sus amigos, sino que la Iglesia era derrotada y que por lo tanto no había esperanza, no había futuro. El poder del imperio o el poder de Stalin era tan fuerte que parecía que todo iba a acabar. Y sin embargo, prefirieron ser fieles a Cristo y morir. Ser fieles a Cristo y correr el riesgo de desaparecer. No, primero la fidelidad a Cristo, después el éxito. El éxito es muy importante. El éxito no es un éxito profesional, no es un éxito de dinero. El éxito para nosotros es que la gente se acerque a Cristo, que la gente esté con el Señor, que es el Salvador, nuestro Salvador. Bueno, pero si resulta que yo, por disminuir las exigencias morales del propio Cristo, no exigencias impuestas posteriormente por la Iglesia, etcétera, sino las exigencias que emanan directamente del Evangelio y que están no solamente en el Evangelio, sino por ejemplo en las cartas de Pablo. Si yo, rechazando esto, pensando que así voy a acercar más a las personas a Cristo, me encuentro en primer lugar con que eso no es así en las otras iglesias que ya lo han hecho, y en segundo lugar me encuentro con que estoy en el fondo rechazando al propio Cristo. ¿Cómo voy a acercar a las personas a Cristo si me estoy avergonzando, al menos en parte, del propio Cristo, de las enseñanzas de Cristo? Es absurdo. ¿Qué producto quiero ofrecer e incluso regalar? ¿Qué producto quiero ofrecer si yo mismo no lo aprecio? Es decir, si yo considero que lo que enseña el Señor es impracticable, ¿cómo voy a convencer a alguien de que se acerque al Señor? Incluso ese al cual le estoy ofreciendo una amplia rebaja, incluso ese dirá, pero es que da igual porque por poco que me pidas, el producto no me interesa en absoluto. Y no me interesa en absoluto porque el primero que lo evalúas eres tú, al estar vendiéndolo a tan bajo precio. Creo que es importante en este contexto y en este momento decisivo de la historia, y digo decisivo y lo digo con todo lo que eso significa, especialmente, repito, porque las conclusiones de este sínodo serán magisterio ordinario y habrá que cumplirlas. En este momento decisivo de la historia, lo primero es fijar nuestra mirada en Cristo. No fijar nuestra mirada en el éxito, sino fijar nuestra mirada en Cristo. Nada tiene valor si no es por Cristo y con Cristo. ¿Que tendremos que hacer las adaptaciones necesarias para que el mensaje llegue a los jóvenes y ser cada vez más atractivos para ellos? Por supuesto que sí. ¿Que tenemos que ser acogedores? ¿Que tenemos que llevar una pastoral de acogida para que nadie se sienta extraño en la Iglesia? Por supuesto que sí, pero no a costa de vaciar de contenido directa o indirectamente el mensaje de Jesucristo, tanto el mensaje dogmático como el mensaje moral. El camino de las rebajas puede dar resultado en algunos centros comerciales, pero la historia lo demuestra. En la Iglesia el camino de las rebajas siempre ha sido un fracaso. Recemos por el sínodo. Nos estamos jugando muchísimo en este momento. Hay que pedirle al Señor que no abandone nunca a su Iglesia. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Si desean estar al día de lo que va sucediendo en la Iglesia, pueden hacerlo en nuestra página web de noticias católicosonline.org. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.